columna vertebral y médula espinal. Vamos a ver que en este caso trauma craneano y en este caso lesión de la columna, ¿sí?, va a estar en este caso correspondido con un trauma craneano de 5%, que en este caso sería por producto de lesión de la columna. 55% es la afección que cuando el paciente en este caso tiene un golpe, un traumatismo en la cabeza, se tiene que sospechar, ¿no?, que posiblemente tenga una fractura a nivel cervical. Bien, entonces seguidamente nosotros nos dirigimos a la parte torácica, que se representa como un 15%. 15% en unión toracolumbar, otro 15% en la región lumbosacra. Entonces, nosotros, al momento de hacer una mala manipulación, ¿sí?, no conocer estos datos importantes, ¿no?, en este caso de la inmovilización, una inmovilización inadecuada de la columna cervical, puede generalmente causar una lesión grave al paciente, ¿no?, y en este caso producirle una alteración importante. ¿Se entiende? Entonces es menester hacerle ese tipo de tratamiento, ¿sí? Mientras la columna del paciente esté protegida, la elevación o la evaluación y exclusión de lesión en la columna pueden ser diferidas de forma segura, especialmente cuando existe inestabilidad sistémica, ¿sí? Entonces, es importante mantener protegida la columna, mejor de todos a nivel cervical, ¿sí? Es importante. 1/3 de los pacientes con lesión cervical a nivel de la C1 y C3 mueren por apnea causada por la pérdida de inervación central de los nervios periféricos, en este caso los frénicos, ¿sí? A este nivel de la C1 y la C3, ¿no?, encontramos una serie de nervios, inervaciones, ¿no?, tanto de la parte cervical. Ya sería, ¿cómo te digo?, la última parte de del tronco medular, en este caso el bulbo, ¿sí?, está bien cerca. Entonces, cuando existe a este nivel más o menos, atlas, axis y la tercera vértebra cervical, es muy peligroso este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, para eso se tiene que hacer una inmovilización de cuello continua. Ya lo vamos a ver en instantes. El estado de alerta. Hay que determinar si el estado de alerta del paciente es activo, se mueve, responde a preguntas sencillas, si tiene dolor, si grita por dolor. Entonces quiere decir de que tiene un estado de conciencia en alerta, ¿sí? Pero si no, entonces a veces se deprime, no responde, está muy desorientado, ¿no?, tonto, así se siente la persona. Entonces hay que determinar su escala de coma de Glasgow, ¿no?, la valoración en este caso del nivel de conciencia en el paciente. La ausencia de dolor es un dato importante que nosotros debemos destacar, ¿sí?, porque cuando el paciente tiene o pierde, en este caso la sensibilidad, es importante entonces determinar si realmente tiene algún daño a nivel cervical, ¿no? La hiperestesia, también una sensación demasiado exagerada ante una respuesta a nivel dérmica, ¿sí?, en alguna parte del cuerpo. Hay que entenderlo también que posiblemente esté alterada, ¿no?, los nervios. Entonces, para esto hay que determinar la parte excluyente de la lesión vertebral, ¿sí? Esta parte es importante, que nosotros tengamos conocimiento de la columna vertebral y sobre todo los nervios raquídeos que están saliendo de la médula. Bien, entonces, lo contrario, ¿no?, en este caso, que un paciente en coma o a nivel de conciencia bajo, entonces
Si nosotros detectamos esto, necesitamos laboratorios de soporte, de apoyo, ¿no? Y en este caso serían de imagen, para mantener al paciente protegido, sobre todo la columna vertebral, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Colocando justamente la tabla de inmovilización, ¿no? Y posteriormente llevarlo al hospital para que le hagan esta serie de laboratorios imagenológicos. La inmovilización prolongada, el problema que en esta tabla el paciente no puede mantenerse mucho tiempo porque puede producir úlceras graves, donde a nivel del vértice de las apófisis espinosas de la columna vertebral, ¿no? Entonces esto es importante que ustedes conozcan, sobre todo, ¿no? Si está demasiado tiempo ahí, por compresión de los tejidos blandos a este nivel, ¿no? Sobre una superficie rígida o dura, puede producir úlceras, ¿no? Ulceraciones a nivel cervical. Bien, como ahí lo podemos ver, y posteriormente ya estos se pueden infectar y ya es una complicación más para el paciente. Bien, entonces el paciente debe ser retirado durante las primeras 2 horas. Caso contrario, se deberá ser cambiado de posición para evitar úlceras por decúbito, ¿sí? Entonces hay que manipularlo con mucho cuidado en este caso y hacerle los movimientos recomendados para evitar este tipo de ulceraciones, ¿no? Ya sea a nivel costal o ya sea a nivel de la columna vertebral en las apófisis espinosas, ¿sí? Entonces aquí se le tendría que hacer un movimiento suave para que se descomprima esta zona. Entonces para eso nosotros debemos de tener un conocimiento previo de la anatomía, y en este caso la columna y médula espinal. Bien, procedemos a mirar entonces la anatomía. Observa que tenemos la bóveda craneana, macizo facial, región cervical, región dorsal, lumbar y sacrococcigio, ¿sí? Vista lateral, vista posterior. Entonces, como nosotros hemos visto en anatomía, tenemos aquí la región cervical, ¿no? Que es importante determinar que tenemos vértebras más pequeñas, pero que son un poco también más frágiles. Vemos aquí en la región dorsal, que es donde van a estar articulándose tanto en el cuerpo como en las apófisis transversas de las costillas, ¿no? Aquí vamos a estar, apófisis transversas de las vértebras, y las costillas van a estar aquí saliendo, ¿sí? La región lumbar, que son vértebras mucho más grandes y prominentes. Estas vértebras son las que sostienen bastante el cuerpo, ¿sí? Y tienen un cuerpo vertebral bastante grande, prominente. Entre ellos tenemos los discos intervertebrales, los que justamente permiten hacer la amortiguación, en este caso de ya sea la deambulación, saltar, hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y en este caso, cuando tú haces un levantamiento sobre exigido, ¿no? En este caso un peso bastante mayor de lo que deberías de levantar, entonces esta se sobreexige, ¿no? Que podrían producir una herniación discal. Bien, ante esto también habría que determinar si es que hay un posible dolor determinando el lugar, y si los nervios, como vemos que se van hacia adelante, ¿no? De forma oblicua hacia adelante y abajo, entonces habría que determinar si realmente hay una disminución motora, disminución sensitiva o sensorial de las regiones corporales para determinar si es que hay una lesión a estos niveles. Bien, como podemos ver, aquí tenemos la médula, ¿sí? La médula espinal, y tenemos los cordones medulares anteriores, los cordones medulares laterales, los posteriores, la sustancia gris de forma de mariposa, ¿no? Tenemos aquí también los nervios sensitivos por delante, ¿no? Por detrás, sensitivos los de atrás y motores por delante, ¿no? Vemos los ganglios sensitivos en la parte posterior, vemos la vascularización. ¿Qué más vemos? Vemos la dura madre,
la aracnoides, la pía madre, ¿sí? Y aquí se estarían representando los nervios raquídeos, ¿de acuerdo? A este nivel entonces de la columna vertebral estamos viendo los agujeros de conjunción y es por ese lugar donde van a estar saliendo estos nervios, ¿sí? Estos nervios raquídeos. Perfecto. Bueno, entonces ahí lo vemos, ya tenemos las vértebras, ¿sí? Apófisis transversa, apófisis espinosa, lámina, pedículo, y entre los pedículos están saliendo los nervios raquídeos. Bien, ahí por ahí pasa la médula y ahí estamos viendo un vaso sanguíneo importante. Bien, entonces, como hemos visto la anatomía de la médula espinal, dentro de la médula espinal vamos a encontrar unos tractos neurales, ¿sí? Y los cuales estos van a ser los tractos ascendentes y descendentes, de los cuales 3 tractos son evaluables en la atención primaria del paciente, ¿sí? El tracto córtico espinal, que es este justamente que controla el poder muscular del cuerpo, ¿no? En este caso, si es una lesión del lado derecho, vamos a ver que el cerebro lo interpreta en el lado izquierdo o en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿sí? Como vemos, aquí se encuentra la corteza y va discurriendo los axones, cuerpos axónicos de las neuronas. Aquí hace la decusación piramidal, ¿no? A nivel del bulbo raquídeo, y desciende la información y se va por delante, ¿no? Que son las fibras motoras, pasando por el agujero de conjunción y se va a la parte muscular. Bien, entonces el córtico espinal. Y seguidamente también viceversa hace el mismo trayecto, se decusa a nivel vulvar, de las pirámides vulvares, y asciende justamente a la corteza cerebral, al área 4 de Brodmann, ¿sí? Al área 4 de Brodmann. Entonces, justamente se va a examinar las contracciones musculares voluntarias e involuntarias hacia el dolor, ¿sí? Entonces, si nosotros le producimos dolor, o en este caso ya tendrá un dolor en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, una fractura de hueso, una contusión, etcétera, entonces posiblemente lo sienta. Y si en este caso, a pesar de tener una contusión, una fractura, y no lo siente, debemos de sospechar nosotros que tal vez en algún punto medular esté lesionado el tracto córtico espinal. El tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico, ese es el que lleva sensaciones de dolor, temperatura, ¿no? Del lado opuesto del cuerpo hacia el hemisferio contralateral del cerebro, ¿sí? Este caso va a estar recibiendo el estímulo de dolor, ¿no? En este caso de la hiperestesia, ¿sí? Entonces, si en este caso, a pesar que nosotros le pasemos el dedo, por ejemplo, por la pierna, ¿no? Pierna izquierda, y si no siente, entonces quiere decir que tal vez tenga una fractura o una lesión a nivel medular, cualquiera de los niveles, o tal vez a nivel una contusión cerebral, ¿no? Y que este lado estaría siendo afectado. Para eso deberíamos determinar la escala de coma de Glasgow, como también la parte del lugar donde nosotros sospechamos que está lesionado, ¿sí? Las columnas posteriores, vamos a ver a este nivel, ¿no? Como vemos, aquí tenemos los cordones medulares anteriores, aquí los laterales y aquí están los posteriores, que se están dividiendo en núcleos como son el fascículo de Gracil y del cueniforme, ¿sí? Estos son los que van a llevar los impulsos propioceptivos ipsilaterales, ¿sí? Y van a estar percibiendo el sentido de vibración, sensación ligera de toque en la piel, también la parte sensitiva del dolor, de la temperatura, entre otros, ¿sí? Entonces, estos van a estar siendo examinados de acuerdo a la posición de los dedos de las manos y los pies, ¿sí? Mediante vibraciones, mediante sensaciones. En este caso, si nosotros tocamos constantemente el lugar de forma repetitiva y rápida, ¿no? En la parte, por ejemplo, si tiene una fractura a nivel del fémur, ¿no? Y nosotros le tocamos el dedo gordo del pie,
Entonces nosotros tenemos que determinar si por lo menos la inervación se va hasta hasta el dedo gordo. Si no, entonces no presenta, no siente, posiblemente tenga alguna alteración entre el trayecto de la inervación de ese miembro, ¿sí? Bueno, entonces la parte sensorial, observa que en este caso vamos a ver, ¿no?, que a partir de la C5 hasta la S4 y S5, ¿no?, entonces vemos cómo la parte cerebral viene, ¿no?, inervando desde la parte medular, ¿sí? Y se va discurriendo hacia adelante las inervaciones. Bien, vemos que en ciertas áreas del cuerpo está correspondido justamente por este tipo de inervación, ¿sí? Viene de atrás hacia adelante y de forma oblicua, como lo ves acá también, ¿sí? Entonces, en diferentes regiones nosotros ya podemos determinar con esta gráfica qué tipo de áreas y nervios son los que posiblemente estarían lesionados, ¿sí? O ya sea en el trayecto del miembro o en este caso a nivel de la columna vertebral. Los miótomos, en este caso, también son considerados como también inervación propia del cuerpo, ¿sí? Por medio de los nervios raquídeos. Y aquí vemos justamente cómo en determinadas zonas, ¿no?, dependiendo de la funcionalidad motora en este caso, podemos determinar qué lugares más o menos está perdiendo sensibilidad, ¿sí? O en este caso la parte motriz en el paciente, ¿sí? Entonces aquí lo vemos. El shock neurogénico, ¿sí?, va a ser un producto de alteración de las vías sinápticas descendentes de la médula espinal. En este caso va a presentar una pérdida del tono vasomotor, ¿no?, inervación simpática del corazón, produciendo justamente una bradicardia, y si produce una bradicardia va a disminuir también el retorno, en este caso la presión de la circulación mayor y menor, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo podemos analizar ya sea en un elemento como el electrocardiógrafo, ¿sí? O en este caso nosotros podremos determinar tomando el pulso de forma táctil, ¿no?, objetivamente, ¿sí? Entonces, la presión arterial no se restaura por infusión de líquidos, por más que nosotros le coloquemos los líquidos, ¿no?, después de una venoclisis en el paciente. Entonces es probable que la presión arterial no se restaure. Entonces nosotros tenemos que sospechar de que posiblemente se está produciendo un shock neurogénico, ¿no? Entonces es importante detectar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos colocando infusión o líquidos, en este caso, bastante fisiológico, bastante Ringer, etcétera, lo que necesite, y entonces es probable de que nosotros encharquemos al paciente, se produzca edema a nivel pulmonar y empeoremos el cuadro del paciente, ¿sí? Bueno, en este caso, cuando existe en ese tipo de eventos dentro de la asistencia primaria, entonces dentro de la ambulancia se le puede estar colocando vasopresores, ¿no?, para que mantenga o se contraiga la parte del endotelio vascular arterial, ¿no?, se contraiga y aumenta la presión arterial. Y cuando en este caso presenta el paciente una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca, se puede aplicar atropina, ¿sí? Bien. Clasificación de las lesiones de la médula espinal. Vamos a ver que se tiene que determinar el nivel, ¿no? En este caso vamos a ver la escala de gradación músculo-sensorial. Vamos a ver el grado 0, que significa parálisis total. Grado 1, contracción visible o palpable. Grado 2, movimiento completo eliminando la gravedad. Grado 3, movimiento completo contra la gravedad. Punto 4, movimiento completo pero disminución de la fuerza. Y punto 5, fuerza normal, ¿sí? ¿Cómo se lo mide esto? Por ejemplo, si es en el brazo, ¿no?
Si es en el brazo, una lesión a nivel del hombro, o en este caso del antebrazo, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tomarle la mano al paciente, y si en este caso se encuentra consciente, porque esta escala nosotros debemos de realizarla con el paciente despierto, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos y le damos la mano, y se le tiene que decir: apriete la mano con la fuerza, con toda la fuerza que usted tenga. Entonces ahí nosotros vamos a determinar si está realmente apretando la mano con bastante fuerza o no, y nos vamos a dar cuenta si es que tiene buena contracción, buena flexión de los músculos, o en este caso ha perdido sensibilidad en alguno de los dedos, o en este caso tal vez del brazo, etcétera, ¿sí? Ahí nosotros podemos determinar en un solo movimiento qué número más o menos le corresponde en esta clasificación al paciente. Entonces, de acuerdo a la gravedad del déficit neurológico, vamos a ver que se clasifican en, ¿no?, paraplegia incompleta, ¿no?, paraplegia completa. Aquí vemos una monoplegia, hemiplegia de los dos miembros del mismo lado, ¿no? Homoplegia significa pérdida de sensibilidad, y en este caso movimiento de un miembro. Vemos paraplegia, la parte de la región púbica para la parte inferior, y cuadriplegia vemos que pierde la sensibilidad y motora de los cuatro miembros, ¿sí?, de las cuatro extremidades. Entonces eso es importante determinar, porque cualquier sensación o movimiento, ¿no?, voluntario o involuntario, nos lleva a determinar este tipo de cuadros, ¿sí? Síndrome de cordón espinal. Entonces, cuando en este caso la parte de la médula espinal se lesionaría, ¿no?, es probable, o de la columna vertebral, ¿no?, es probable que lesione la médula espinal, produciendo una ligera inflamación en el lugar, ¿sí? Entonces, cuando se produce, ya sea en estos niveles, ya sea como síndrome medular central, vemos que va a estar afectado a nivel de la comisura gris intermedular, ¿no? Vemos que también va a estar afectada la parte motora y parcialmente la parte sensitiva, ¿no? Entonces, de las astas de la sustancia gris, ¿no?, anteriores y posteriores. Entonces ahí se considera síndrome medular central, ¿no?, porque en este caso va a perder la parte de la fuerza motora de las extremidades superiores, ¿no?, en comparación con las inferiores. Y en este caso, cuando vemos un síndrome medular anterior, presenta paraplegia en este nivel, ¿sí?, sensorial, disociada con pérdida de sensación al dolor, bien, y la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a perder la parte motora, pero la parte sensitiva, que son los cordones medulares posteriores, las va a preservar, ¿sí? Esa es la atenuante ante esta situación. Vamos a ver de que estas fracturas, ¿no?, como vemos aquí a este nivel, ¿no?, de la columna vertebral, observa, son productos generalmente por un traumatismo de alta energía, traumatismos de los cuales justamente el paciente, a veces cuando se encuentra en una motocicleta, ha impactado contra un vehículo, ha sido eyectado, ha sido propulsado en este caso por la propia moto, y ha impactado contra el pavimento. Entonces puede sufrir en toda esa cinemática del trauma, puede sufrir un traumatismo a nivel vertebral, ¿sí?, como vemos acá. Entonces se puede producir fracturas, luxaciones, lesiones de la médula espinal, ¿no? Esto se puede ver en las radiografías, ¿no? A veces la parte del cuerpo vertebral se puede fracturar en varios pedacitos, en trozos, produciéndose cominuta. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Mira, aquí un aplastamiento de los cuerpos vertebrales produciéndose de esa forma, ¿no? Ahí lo vemos, ¿sí? Entonces,
cualquier paciente que en este caso se evidencie radiografía de lesión y un déficit neurológico, tienen que considerarse como poseedores de una lesión inestable de la columna vertebral. Bien, entonces el manejo general va a producir acerca de la inmovilización del paciente completo, ¿no? Ahí llegamos nosotros paramédicos, ¿no? Tenemos aquí al paciente y lo inmovilizamos siempre sosteniendo la cabeza, ¿no? Entonces vamos a hacer esa forma. Vamos a solicitar por medio de teléfono, en este caso, ¿no? Toma de imágenes radiológicas. Nosotros vamos a mantener la protección espinal con bolsas de arena hasta descartar la fractura cervical. Le colocamos justamente a los lados, ¿no? En la plancheta, una vez colocado el paciente a este nivel, ¿no? Y necesariamente sí o sí alguien tiene que sostener la cabeza, ¿no? En su forma, en su posición normal, neutra. Bien, no se puede alinear o no se debe alinear la columna para inmovilizar al paciente, ¿sí? En la tabla espinal. Esta maniobra puede producir bastante dolor. El collar cervical es importante colocarle a todo paciente, ¿no? Que sea politraumatizado. Cualquier paciente se le tiene que colocar el collarín, ¿sí? Para hacer la inmovilización y estabilización del cuello cervical. En este caso, si nosotros aún así percibimos que el paciente está consciente, se mueve, conversa o grita o tal vez está eufórico, de igual forma se le tiene que colocar el collarín, porque es importante nosotros tratar al paciente como si se hubiera lesionado la porción cervical de la columna, ¿sí? Entonces esa parte es importante. Bien, entonces se debe evitar la extensión o la flexión del cuello, y si en este caso el paciente se encuentra, ¿no? Con inconsciencia, vemos que las vías aéreas no están permeables, pero a pesar de nosotros buscar algún objeto extraño dentro de las vías aéreas, no encontramos nada, y en este caso sabemos de que el paciente puede entrar en un paro cardiorrespiratorio. Es importante hacer la intubación precoz, ¿no? Inmediata, precoz, para hacer la ventilación correspondiente, ¿sí? Entonces, existen pacientes que, a pesar que están en estado de conciencia, pero el problema es de que están muy acelerados, muy irritables, muy eufóricos, ¿no? Cuando ellos se encuentran tal vez comprometidos en algún accidente, entonces se le tiene que colocar algún sedantes de acción corta, ¿no? Un midazolam, ¿no? Y el paciente va a estar ya más tranquilo y más manejable, ¿sí? Entonces, la retirada de la tabla se realiza después en el reconocimiento secundario, cuando en este caso ya ha sido evacuado el paciente y va a estar ya en cuidados de un personal multidisciplinario en el hospital, ¿sí? Y en este caso, cuando se le hace el retiro, siempre se tiene que observar la espalda. Para la rotación, en este caso, de él se necesita un equipo de 4 personas para hacer en bloque el movimiento de inspección inmediata, ¿sí? Entonces, mientras una persona asegura la cabeza, las otras tienen que evitar el doblamiento del tórax y el abdomen, ¿sí? A este nivel. Por eso se hace el movimiento de bloque lateral, ¿sí? Entonces, para analizar justamente la parte dorsal. Los líquidos intravenosos, se debe colocar una vía intravenosa, que es importante hacer la colocación de un catéter, ¿no? Una bránula, hacer una venoclisis para administrar fluidos, ¿sí? Si existe hipotensión bradicardia, no responde a fluidos, como ya anteriormente les mencioné, se tiene que considerar un shock neurogénico. Bien, entonces ante esta situación se utiliza vasopresores, ¿no? Como fenilefrina, dopamina, norepinefrina, ¿sí? Y vamos a ver en este caso que se le tiene que colocar una sonda vesical para descomprimir la vejiga, es importante, y hacer control de la diuresis, ¿sí?
control de la diuresis. Entonces es importante esa parte también. Ahí lo vemos. Los medicamentos, en este caso, ¿no? Ante una lesión comprobada, ¿no? De una disminución de la sensibilidad, ¿no? O en este caso la parte motora, es importante nosotros colocar ya inmediatamente en la ambulancia, si fuera necesario, ¿no? Estos medicamentos de metilprednisolona, ¿sí? Al paciente. ¿Por qué? Porque estos son antiinflamatorios potentes. En este caso, para que la médula, si existiera un daño que a nivel medular, ¿no? Por una fractura, en este caso de la columna cervical, entonces evite justamente la inflamación de esta, ¿sí? De la médula espinal. ¿Por qué? Porque mientras se inflama, el problema es de que existe daños a nivel de las neuronas y probablemente sea irreversible esa situación, ¿no? Entonces es importante colocar este tipo de medicamento en los pacientes, ¿sí? En el traslado es importante hacerlo de forma rápida, ¿sí? Y precisa, siempre justamente acompañado de una consulta telefónica por un especialista. Mientras ustedes están dirigiéndose al hospital, es importante hablar con un personal capacitado, en este caso especialista en la parte neurológica, y esto permite justamente que el personal que esté atendiendo a distancia al paciente, el médico especialista les pueda orientar qué se debe hacer con el paciente hasta el momento de llegada de él hacia el hospital. ¿Se entiende? Entonces, recordemos que a nivel de la C6, arriba de la C6 por encima, entonces pueden terminar con pérdida parcial o total de la función respiratoria. Ante esa situación es importante manejarlos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un trauma de músculo esquelético, ¿sí? El trauma de músculo esquelético son producidas por impactos graves al organismo, ¿sí? Impactos graves, impactos de alta energía. Estos suelen ser acompañados por hemorragias intensas, graves, porque justamente esto se ha producido lesión vascular, ¿no? Cuando en este caso se evidencia o se obtiene, ¿no? Tipo de trastorno, un trauma en el paciente, ¿no? Entonces esto puede generarse por aplastamiento, ¿no? Que se liberan bastante mioglobina, en la que puede precipitar justamente los túbulos renales y pueden ocasionar una insuficiencia renal, ¿no? Como vemos acá, el edema, ¿no? En un espacio aponeurótico puede producir un síndrome compartimental agudo, que quiere decir de que los músculos se inflaman, ¿no? Y como sabemos que los músculos están envueltos por la parte aponeurótica y la parte más externa, que es la piel, cuando esta inflamación se produce, los vasos sanguíneos se comprimen, pueden disminuir el flujo vascular y consecuentemente puede comprometer al miembro, en este caso la extremidad, ¿sí? Por lo tanto, cuando eso sucede, posiblemente se produzca una hipoxia y una necrosis, ¿no? Tisular, en este caso en la extremidad del paciente. Bien, el embolismo, ¿no? El embolismo graso puede producir un ACV, un accidente cerebrovascular, o en este caso un infarto agudo de miocardio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte de las extremidades puede desprenderse, ¿no? Si en este caso existe un paciente con el colesterol alto, elevado, no tiene una buena dieta, no tiene buen cuidado de su persona y eventualmente produjo un accidente, entonces se pueden desprender de los vasos sanguíneos y producir estos cuadros que agravan más la situación del paciente, ¿sí? Entonces, el reconocimiento de lesiones y control de hemorragias es bastante importante
para hacer justamente la hemostasia y posteriormente hacer una compresión a nivel localizada y derivar inmediatamente al paciente a un centro de salud, ¿sí? La ferulización es importante también, hacerla en los miembros afectados del paciente, ya que esta hace una disminución de la movilidad, ¿no? Se puede realizar una compresión o taponamiento de la herida para hacer disminución del sangrado, ¿no? Ante esto es importante clasificar, ¿no?, a través de la clasificación de Gustillo-Anderson. Este apartado es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el grado, el tamaño, el grado de contaminación, daño de partes blandas y el daño óseo. Podemos observar que tenemos, ¿no?, dependiendo del grado 1, grado 2, grado 3A, grado 3B, grado 3C. Entonces, si nosotros tenemos un tipo de fracturas expuestas, ¿no?, vamos a ver de qué grado 1 significa la apertura de un tamaño menor a 1 centímetro. Este tipo de contaminación podría ser mínima, ¿no?, y el daño a partes blandas también es mínimo, ¿sí? Mínima conminución. Si en este caso nosotros vemos, ¿no?, el grado 2 significa una herida de entre 1 centímetro y 10 centímetros, ¿sí?, como vemos acá. Entonces la contaminación de esta herida puede ser de forma moderada, ¿no? Puede haber causado algún daño muscular, ¿no? Como vemos aquí, otra herida que es mayor a 10 centímetros, entonces esta ya se la clasifica tipo 3A, y en este caso generalmente se producen por compresión o en este caso aplastamiento, ¿sí? Puede causar una cominuta igual. Entonces es de alta contaminación, ¿no? Elementos bacteriológicos aquí pueden estar localizándose, y si en este caso la herida se mantiene abierta durante más tiempo, entonces es probable con una contaminación masiva, ¿sí? Entonces esto generalmente, como te decía, se produce por aplastamiento. Tenemos la 3B, que es mayor a 10 centímetros, ¿no? Este es de alta contaminación también, como vemos en la imagen, ¿sí? Esto es grave y muchas veces no tiene cobertura ósea, ¿sí? Ya la piel prácticamente ya ha salido, se ha desprendido de este nivel. Vemos la parte ósea también, entonces, ¿no? Eso es importante clasificarlo. Y el grado 3C, ese es el peor, que es también una herida mayor a 10 centímetros, ¿no? Es de una contaminación alta, y esta ya está con comprometimiento de lesión vascular, ¿sí? El cual justamente los vasos sanguíneos ya están destrozados, están reventados, y la vascularización a nivel del miembro inferior puede comprometerse. En este caso ya este tipo de tratamiento quirúrgico es más prolongado y es más traumático, ¿sí? Como lo vemos acá. ¿De acuerdo? Entonces esa es la clasificación de Gustillo-Anderson. Entonces, ante esta situación, nosotros debemos manejar en la evaluación primaria, determinar este tipo de eventos, ¿sí? Si en este caso tenemos entre la 1 y la 2, debemos de colocarle una antibioterapia inicial, ¿no? Colocándole para cubrir al paciente, ¿no?, ante las bacterias, los elementos patógenos que podrían hacer mayor daño en el miembro afectado. Penicilina sódica y amicacina. Si en este caso tenemos a nivel 3, ¿no?, que esto ya es más grave, dependiendo de la alta energía, de la energía del traumatismo, entonces podemos colocarle penicilina, amicacina y metronidazol para que esté cubierto el paciente. Bien, entonces en la evaluación primaria, ante estas fracturas, luxaciones, desgarros, se va a realizar la inmovilización del miembro afectado, ¿sí? Muchas veces cuando se llama en ambulancia, las personas, como tienen grado de conocimiento de cómo hacer la inmovilización en un paciente, no en una persona,
Entonces pueden colocarle así, ¿no? Como vemos en la gráfica, ¿sí? Y ya cuando estemos allá recibiendo al paciente, nosotros tenemos que evaluar. Bien, entonces si da para corregir la deformidad, si en este caso tú tienes bastante conocimiento de la parte anatómica, es importante corregirle el miembro afectado. Si en este caso no, entonces es preferible dejarlo como está, inmovilizar el miembro y trasladar al paciente, ¿sí? Inmovilizar, colocación de una férula. Bien, ante un hueso expuesto, como vemos en la gráfica, no se debe realizar la tracción. Bien, ¿por qué? Porque justamente puede llevar hacia adentro elementos contaminantes, ¿sí? Puede entrar tierra, puede entrar los pelos de los animalitos, del perrito, del gato, ¿no? Entonces pueden entrar ahí y causar una infección continua, ¿sí? Entonces, en este caso se deberá colocar encima una gasa, ¿no? Una gasa compresiva y inmovilizar al paciente y derivar, ¿no? Al centro de salud, por lo cual se evacúa y se solicita una radiografía, ¿sí? Entonces ahí lo vemos, una radios X. En la evaluación secundaria, como vemos ya en la parte del hospital, si en este caso, ¿no?, se hace la clasificación anteriormente ya mencionada, ¿no?, entonces hay que determinar y hay que tratar, ¿no?, la fractura manejando como si fuera un grado 3, ¿sí? Entonces, si en este caso no se tiene disponibilidad rápida de una radiografía del radiólogo, ¿no?, por aquí cierto motivo, y vemos que tiene una fractura expuesta, entonces dependiendo del tamaño y el tiempo, ¿no?, porque una fractura que tenga de 1 grado o 2 grados de segundo grado, que tenga más de 6 horas expuesto, se considera o se maneja como grado 3, ¿sí? Entonces, ante esa situación se indaga, se pregunta sobre dónde estuvo el paciente, dónde se produjo el trauma, ¿sí?, el accidente, y hay que determinar si tal vez tiene contaminantes como tierra, arena, si le entró agua contaminada, en este caso algunos elementos industriales, ¿no? Entonces algunos polvos industrializados, quién sabe, tal vez gasolina, no sé, ¿no? Entonces la persona tiene que reportar eso, en este caso los que están trayendo al paciente a la atención secundaria, ¿sí? Y se tiene que sospechar, dependiendo del lugar, entonces qué tipo de anaerobios son los que se encontraban más o menos en el lugar para poder hacer el tratamiento adecuado, ¿sí? Se le tiene que retirar las prendas y los inmovilizadores para verificar justamente si es que el paciente está entrando en un síndrome compartimental, ¿sí? Si está entrando en un síndrome compartimental, es importante realizar una intervención inmediata. Bien, despejar o limpiar los elementos contaminantes con agua, jabón y cepillo, que es importante, ¿no? Si encontramos un hueso expuesto, increíble que sea, pero es importante lavarle con agua y jabón, ¿no? Y cepillar en este caso el hueso para sacar todas las impurezas, y bastante solución salina, ¿sí? Por lo menos lavar con 5 litros como mínimo, ¿sí? Abundante. No importa si te gastas bastante solución salina en un lavado de un miembro, ¿sí?, que está con hueso expuesto o una herida bastante abierta, ¿no?, grande. Entonces es importante lavar constantemente con abundante solución salina. Bien, se tiene que colocar una vacuna antitetánica, sí, es importante también, de forma preventiva, ¿sí? Entonces, no te vayas a olvidar que se tiene que recibir al paciente, se le tiene que despejar de la ropa, se le hace la anamnesis, tanto en el paciente si está consciente, si no lo está, entonces al personal de los primeros auxilios que trajo al paciente al centro hospitalario, se le tiene que preguntar en qué condiciones estaba y dónde estaba, etcétera, ¿no?
Se hace la clasificación de la fractura, ¿no? Y se le administra antibiótico-terapia. Se le coloca el toxoide tetánico, que es la vacuna antitetánica. Se le hace un lavado intenso y profuso en la herida, ¿no? Si es hueso expuesto también, es importante lavar toda esa zona, ¿no? Inmovilizarlo, ¿no? Y colocar la analgesia, que con eso ya va a estar listo para entrar a la sala de quirófano, ¿no? Cirugía. Bien. Entonces, en la evaluación secundaria continuamos. Hay que determinar el mecanismo de lesión y por tanto el médico debe hacer una historia, ¿sí? Como una reconstrucción del accidente, por lo cual va a determinar y preguntar en este caso, ¿no? Cuál era la ubicación del paciente y cómo fue el accidente, si fue dentro de un vehículo, en una motocicleta, caída de una altura bastante alta, mayor a 3.6 metros, entre otros elementos, ¿sí? ¿Cuál era la localización del paciente después del choque? Si en este caso fue un accidente de tránsito, hasta qué distancia más o menos fue que el paciente se desplazó con toda su humanidad, ¿no? Producto de la inercia, de la fuerza del impacto, ¿no? Del vehículo contra la humanidad del transeúnte, ¿no? Si hubo daño externo o interno del vehículo también es importante también, ¿no? Si usaba cinturón de seguridad, si en este caso era el conductor, ¿no? El paciente se cayó, ¿a qué distancia? Son preguntas generalmente que se tiene que hacer, ¿no? Porque eso determinaría mucho, ¿no? La integridad del paciente, ¿no? En este caso, si ocurrió una explosión también, entonces es importante que determinar eso, porque una explosión es de alta energía, del cual puede inclusive hasta producir desmembrar al paciente, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿sí? Hacer una historia clínica detallada. Bien, entonces el ambiente. Si en este caso el personal de atención prehospitalaria deberá proporcionar información acerca de la exposición del paciente, si es que en este caso estuvo a temperaturas extremas, ¿no? Si estaba en frío intenso, tal vez se quedó en un área congelada. Generalmente de los frigoríficos, ¿no? Por accidente se quedan ahí dentro las personas, son auxiliadas horas después. O si en este caso estuvieron expuestas a un sol incandescente, entonces también es importante determinar, ¿no? Si estuvo cercano al fuego, si el paciente estuvo expuesto a gases, agentes tóxicos, agentes inhalantes que pueden causar también alteraciones a nivel sistémico, ¿no? Si estuvo cerca de vidrios, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay trabajadores que se encuentran en las fábricas de vidrios, ¿no? Un accidente, corte importante, una caída. Entonces el paciente puede tener no solamente la fractura, sino también vidrios internos, ¿no? Entonces en el paciente. Bien, entonces fuentes de contaminación bacteriana también es importante determinar, ¿no? Para anticipar problemas potenciales y dar tratamiento de antibiótico inicial. Bien, entonces el estado previo al accidente, ¿no? Se determina de la forma con un hemotécnico amplia, ¿sí? Entonces se tiene que preguntar también al paciente o a sus familiares, o en este caso al personal médico que extrajo la información necesaria acerca de alergias, medicamentos tomados habitualmente, patología previa, si en este caso nosotros encontramos un embarazo en el sexo femenino, ¿no? Si tenemos libaciones y últimos alimentos que han consumido, ¿no? Es importante también. Y ambiente y eventos relacionados con el trauma, que son justamente obtenidos de acuerdo a la tolerancia, el ejercicio y nivel de actividad, si estaba tal vez el paciente haciendo actividad física, ¿no? Si tenía problemas emocionales o algún tipo de enfermedad, si ha consumido alcohol o drogas, y tal vez es por eso de que tuvo ese tipo de accidente, ¿no? Lesiones musculoesqueléticas previas, si tiene alguna deficiencia, ¿no?
entre otros elementos, ¿sí? Entonces, ante este tipo de preguntas y análisis que se le tiene que hacer al paciente, ¿no?, en busca de elementos que nos ayuden a resolver el caso clínico, o en este caso la estabilidad del paciente, debemos tener cuidados prehospitalarios, ¿no? Cuando nosotros estamos trasladando al paciente, debemos de tener en cuenta la información que se está brindando al centro hospitalario. En este cambios en la función, perfusión y estado neurológico de una extremidad, ¿no?, y la inmovilización y dónde se encuentra inmovilizado, ¿no? O sea, dónde está la fractura en el paciente. Reducción de una fractura o luxación durante la estricación o ferulización, ¿no? Hay que determinar y mencionar también dónde se le está produciendo, ¿no?, colocando esa situación. Colocación de apósitos, férulas, en especial atención a reconocer aplicaciones con excesiva presión sobre eminencias óseas y nervios periféricos. Es importante determinar eso. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel de los miembros inferiores, o sea, las piernas, ¿no?, tenemos la articulación de la rodilla, y hacia los lados vamos a tener justamente la prominencia de los cóndilos del fémur, ¿no?, la parte distal del hueso fémur. Entonces estos, si nosotros comprimimos bastante con una ferulización hacia los lados, vamos a hacer que el paciente pueda tener una compresión a nivel de la piel, ¿no?, de esos lados, produciendo una hipoxia, y más adelante se puede producir una ulceración, ¿no?, unas escaras ahí por compresión de ese nivel, ¿sí? Entonces es importante también mantener la ferulización no muy apretada, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Bien, en el examen físico, en la inspección, se tiene que hacer la extracción de la ropa, se tiene que desvestir al paciente, ¿sí? Se le tiene que hacer una inspección visual, ¿no?, generalizada de todo el cuerpo, identificar hemorragia externa si es que hay en algún compromiso de la parte vascular en algún miembro, ¿sí? La palidez de una extremidad considerará generalmente que tiene una alteración, ¿sí?, a nivel vascular. Bien, y no solamente eso, sino que también puede tener alguna alteración cardiológica, ¿no?, una descompensación vascular, ¿sí? La inflamación es importante determinar para ver el síndrome compartimental y el edema, ¿no? Y en este caso las deformidades de los miembros, porque cuando sucede eso, se produce una incapacitancia y también una deformidad, que eso evidencia justamente a fracturas, ¿no?, internas. Identificar lesiones que ponen en peligro la vida, ¿no?, como en este caso lesiones bastante grandes, como una fractura de fémur, fractura de tibia, peroné, que tengan justamente compromiso vascular y estén alterando la funcionabilidad, ¿sí? Entonces es importante que ustedes determinen eso. Identificar lesiones que ponen en peligro la extremidad del paciente, ¿no? Si en este caso vemos que estas alteraciones no estén produciendo un compromiso de la vida del paciente, entonces se tiene que pensar ya en las extremidades que están afectadas para intentar salvar la extremidad, ¿sí? Entonces hay que ver la coloración, la perfusión, las heridas, ¿no?, deformaciones, el edema, cambio de coloración, contusiones, todo ese tipo de elementos. Hay que ver en el miembro afectado si es que existe o no, para intervenir y actuar prontamente, ¿sí? Entonces, revisión sistemática de otra lesión musculoesquelética, como ser la piel, función neuromuscular, estado circulatorio, la integridad esquelética y ligamentosa son importantes a considerar como tercer punto. Bien, entonces ya vemos que resumiendo esta parte, si el paciente se encuentra con un miembro afectado que está fracturado y compromete
la vida del paciente. Entonces primero hay que estabilizar al paciente haciendo tal vez una compresión, una hemostasia, un torniquete para evitar la pérdida de bastante sangre, ¿no?, por medio de ese miembro que esté afectando la integridad de la vida del paciente. Si en este caso ese miembro vemos de que no afecta la integridad, en este caso la vida del paciente, entonces vamos a la parte de la lesión para intentar salvar el miembro afectado. Y si en este caso el miembro afectado no es importante como para que se pierda el miembro, ¿no?, en este caso la pierna o el brazo, etcétera, entonces ya se tiene que ver otros elementos como la piel, la coloración, la parte de sensibilidad, entre otros elementos, ¿sí?, que son muy importantes justamente para la preservación del miembro afectado. Entonces vamos a hacer la palpación para determinar sensibilidad de la piel, áreas de dolor, como ya anteriormente lo hemos visto, ¿sí?, la hiperalgesia. En una fractura es importante, ya que el dolor hace que se estimule y se excite más las neuronas para transmitir con mayor intensidad esa sensación, ¿sí? Si existe mucho dolor, se posterga en este caso la evaluación y se da algunos calmantes, ¿no?, unos analgésicos. Bien, se tiene que palpar los pulsos distales. Para eso ustedes deberán de conocer la anatomía general de todo el cuerpo para ver y determinar los pulsos importantes y en este caso preservar la perfusión sanguínea, ¿no?, a nivel de estos. Bien, el llenado capilar es importante a nivel distal, ¿no?, apretando justamente a nivel de las uñas, ¿no? Entonces, y si el llenado capilar es el adecuado, entonces quiere decir que el paciente se encuentra estable. Si no se puede obtener el pulso del llenado capilar, se solicita ecodoppler, que es un elemento muy importante para determinar la perfusión sanguínea, ¿sí? En la clínica, ¿no?, el enfriamiento, la palidez, parestesias, heridas, fracturas abiertas, hematomas expansivos, hemorragias pulsátiles, sugiere de lesión arterial, ¿sí? Entonces debe existir un comprometimiento en ese nivel, entonces por eso de que se está produciendo todos estos síntomas, ¿no? Entonces, ante una fractura expuesta, como vemos, se inspecciona el miembro afectado. Bien, ahí lo vemos. Se determina el lugar de la lesión. Bien, ya sea en las piernas, en los brazos, en la parte del muslo, ¿sí?, si es el fémur, si es la tibia, el peroné, quién sabe, ¿no?, están fracturados. Si está produciendo una hemorragia, ¿no?, intensa, ¿no?, si la herida es bastante sangrada o no, se hace un torniquete para ver que evite, en este caso, la pérdida de sangre, ¿no? No se estira el miembro para alinearlo, por si acaso, ¿no?, si en este caso encontramos una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque de seguro va a tener algún elemento patógeno, algún elemento contaminante en ese nivel. Y si nosotros estiramos, el hueso puede volver a colocarse en su sitio y arrastrando así otros elementos contaminantes dentro de la herida. Bien, se cubre con una compresa mojada, en este caso con solución fisiológica, para evitar que seque el hueso, ¿no? No se debe dejar sin flujo arterial al músculo más de 6 horas, por lo que, consecuencia de esto, se puede producir una necrosis, ¿sí?, tisular. Entonces es importante que cada unos 10 minutos, 15 minutos, ¿no?, entonces se le esté descomprimiendo el torniquete para que haga el flujo sanguíneo y pueda oxigenar la sangre, esos tejidos, ¿no? Claro que consecuentemente se puede estar produciendo una hemorragia, pero es de esa forma como se debe de realizar, ¿no? Ante esta situación necesariamente se requiere desbridamiento, limpieza del hueso, de la herida, con bastante solución salina, como lo mencionamos anteriormente, y se lo tiene que derivar a un centro hospitalario, ¿no? Se le hace un control de hemorragias, ¿no?, haciéndole un torniquete, o en este caso haciendo compresión de los vasos sanguíneos sobre la herida, ¿no? Se le administra antibiótico terapia, ¿sí?, se le hace, y
colocación de antitetánica. En la amputación, no, la amputación es bien traumática, sobre todo en el paciente que en este caso ya fue víctima o producto de una amputación por energía en el mismo lugar del accidente, ¿no? Entonces eso es bastante traumante. Y también, si en este caso aún así en el accidente preservó la integridad del miembro, entonces por eventualidades o circunstancias de fuerza mayor, entonces no se pudo salvar el miembro en el hospital, entonces se le tiene que realizar una amputación, entonces el paciente queda con un traumatismo grave, ¿no? Entonces es traumante en este caso las fracturas expuestas y que sean por medio de una amputación también, ¿no? La pérdida de esta. Bien, pero muchas veces se requiere, ¿para qué? Para que se pueda salvar la vida del paciente, ¿sí? Es posible de que tal vez con un miembro, ¿no? La persona pueda sobrevivir y tener una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces es necesario hacer la amputación. Bien, el miembro amputado para su reimplante, en este caso cuando se tiene la pieza, ¿no? Y se amputó el miembro en el accidente, entonces generalmente se lava con solución, ¿no? Isotónica, Ringer lactato, o en este caso con agua y jabón, como lo hemos visto, ¿no? Lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Se lo envuelve con gas estéril, ¿no? Empapada de un antibiótico, penicilina, ¿sí? Y se lo coloca en bolsa plástico con hielo, ¿sí? Con cubos de hielo, sin que toque justamente el lugar amputado, ¿sí? Y de esa forma, en este caso, se lo envuelve y se lo lleva el miembro hasta un centro hospitalario para que pueda ser colocado nuevamente, ¿sí? Y después ya la restauración del miembro afectado será largo, ¿no? Pero posiblemente lo vuelva a hacer funcional. ¿Por qué? Porque a nivel de la muscular, los nervios nuevamente vuelven a unirse, vuelven a hacer sinapsis, ¿sí? Los nervios, los músculos también se regeneran, se vuelven otra vez a unirse. Pero el asunto es de que las terminaciones nerviosas, como buscan otra vez la sinapsis adecuada de ese lugar, las ramificaciones de inervación se vuelven más, se agrandan más. Entonces posiblemente tenga una hiperestesia a ese nivel, ¿no? Bastante sensibilidad, entonces puede producirle un dolor constante, intenso, dentro de su restablecimiento, ¿no? Entonces vamos a ver el síndrome compartimental. En las áreas más frecuentes donde sucede esto son en la pierna, el antebrazo, el pie, en la mano, región glútea y en el muslo, ¿sí? Como vemos aquí, ¿no? Entonces se dematiza, se hincha, ¿no? El miembro, porque justamente se produjo una alteración, un golpe, entonces un trauma, un traumatismo, entonces los músculos empiezan a hincharse, y porque tienen la aponeurosis, ¿no? Esos fascículos que envuelven justamente el músculo, entonces cuando el músculo empieza a hincharse, la vascularización empieza a disminuir a ese nivel, ¿sí? Entonces puede provocar una isquemia y después una necrosis. Ante eso se tiene que hacer un corte, ¿no? Un desbridamiento, que es importante para que los músculos salgan por esa herida, por ese corte quirúrgico que hemos hecho, y en este caso tenga un respiro, ¿no? Y los vasos sanguíneos puedan distribuir nuevamente la sangre, ¿no? Entonces aquí vemos que se realiza una fasciotomía, ¿sí? Una fasciotomía de este nivel, y así es como se empieza a resolver ese cuadro, ¿no? Bien, ahí lo vemos, una fasciotomía también. Generalmente cuando se produce edema, el miembro afectado se encuentra pálido, ¿sí? Y cuando se hace el corte de fasciotomía, poco o nada es el sangrado. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos han estado comprimidos. Bien. Y bueno, eso es todo.